Estaba pensando ahorita. Mucha gente dice que el Dios del Antiguo Testamento y el Padre Jesús no son la misma persona. Y a veces uno se pone a preguntar porque sí, a veces hay mucha diferencia y es diferente. Como que eso entre en nuestra cabeza hace como que demasiado de mucho ruido. El que mandara a liquidar pueblos enteros, hasta los niños, es como que un poco contradictorio cuando él mismo dice que vengan los niños a mí. Y a veces yo pienso que Jesús quería hacer un contraste, porque pienso que muchas cosas del Dios del Antiguo Testamento en verdad fueron creadas por el hombre. Fueron creadas por el hombre. Y eso es lo que yo pienso que Jesús quiso hacer. Derrumbar esa estructura. Porque, por ejemplo, miren esto. Si yo ahora mismo, o alguno que me esté viendo ahora mismo, llega a su casa y encuentra a su esposa en un acto de infidelidad y agarra un arma y liquida a esas dos personas, tanto a la esposa como al amante. Para la ley de hoy, eso estuviera mal. Que tú ejecutes o le quites la vida a una persona por celo, por lo que sea. Pero eso era lo mismo que pasaba en el Antiguo Testamento. Tú encontrabas a tu pareja o tu esposa en un acto de infidelidad, la llevabas en medio del pueblo y la apedreaban. ¿Qué diferente tiene una piedra de una bala? Yo digo, si nosotros hoy en día, y para los tiempos de Jesucristo, porque Jesucristo dijo que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, porque Jesús lo veía también como algo como nadie tiene autoridad para quitarle la vida a otro ser humano. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, Jesús no lo veía bien. Entonces, si nosotros no lo vemos bien hoy, y Jesús mismo no lo veía bien, ¿por qué en primer momento estaba bien? Si nosotros no podemos, si encontramos a la esposa, ejecutarla con una pistola y ejecutar al amante, ¿por qué eso estaba bien desde un principio? ¿Por qué Dios mandó a hacer eso? ¿O Dios se equivocó? ¿O Jesús está cambiando todo? Y a veces yo pienso eso, que en realidad Dios está en control de todo, y Dios permitió que se creara la ley. Pero yo pienso que más era para control de la población. La ley era para la protección y para que no se regara el mal. Una especie de amenaza, una especie de temor para que la gente no hiciera el mal. Pero no era que Dios quería eso. Incluso yo muchas veces pienso que Jesús retaba mucho al Dios del Antiguo Testamento. Por ejemplo, él convirtió el agua en vino. El vino es algo que se puede beber, es algo que alegra al hombre, es el fruto de la vid.
el Dios del Antiguo Testamento convirtió el agua en sangre, algo que mataba, que no se podía beber. El Dios del Antiguo Testamento dividió el Mar Rojo en dos y Jesús caminó por arriba de las aguas. Siempre estaba haciendo un contraste. Una ocasión, mira qué cosa. Él dice, si ustedes siendo padres malos le dan buena dádiva a sus hijos, ¿cómo nuestro Padre Celestial no hará mejor con ustedes? Todo lo que le piden, Él se los dará. Como si tu padre, tú le pides un huevo, Él te da una piedra. O como si tú le pides alimento, te va a dar una serpiente. Pero tú te das cuenta que en un momento dado de la Biblia, el pueblo se está quejando por alimento y Él mandó serpientes. Entonces, tú ves como que es contradictorio. Si Él te está diciendo que el Padre de Él no mandaría serpientes, ¿por qué mandó serpientes el Dios del Antiguo Testamento? Incluso, me voy más profundo. En una ocasión, los discípulos de Jesús dijeron que baje el fuego del cielo y queme a unos samaritanos que no dejaron entrar a Jesús a un templo. Yo creo que era una fiesta o era una sinagoga de Samaria, y ellos no lo dejaron entrar por cómo él estaba vestido, y ellos dijeron, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consuma? Y Jesús le dijo, pero ¿de qué espíritu ustedes son? Yo no vine a quitar vida, yo vine a dar vida. Pero eso fue lo que hizo Elías. Elías hizo descender fuego del cielo y consumió a personas. ¿Con qué poder Elías hizo eso? Si Jesús mismo está diciendo que él no es de ese espíritu, entonces ¿de qué espíritu era Elías? No sé si me siguen. Hay muchas cosas que él está haciendo como si fuese una guerra contra la imagen que tenían de Dios, y no era que Dios no existiera o que el Dios del Antiguo Testamento, sino que era una construcción de los sacerdotes de ese tiempo. El Dios, por eso es que cuando Daniel vio quiso interpretar el sueño de Nabucodonosor, decía que era una estatua con cabeza de oro, pecho de plata, bronce, y seguía así sucesivamente hasta los pies de hierro mezclado con barro. Pues en realidad eso era una representación de lo que la humanidad veía que era Dios. Era un Dios construido porque la cabeza representaba lo que ellos entendían por Dios en Babilonia. El pecho, lo que ellos entendían por Dios en Persia. Lo que ellos creían que era Dios en Grecia. Eran diferentes creencias y así ellos formaban a Dios. Y vino una piedra sin forma a destruirle esa estatua. ¿Qué quiere decir? Que Dios no quiere que le den forma. El ser humano es el que hace y dice Dios es así. Y hacen religiones y hacen leyes y dicen que Dios hizo así. Le ponen actitudes, le ponen emociones humanas. Pero Dios no tiene forma. Él es ilimitado. Él lo que te quiere decir es que Él va a romper las estructuras religiosas. Porque los judíos de ese tiempo, su religión había agarrado de todos para formar la suya. Había agarrado de los babilonios, había agarrado de los persas, había agarrado de los griegos, y todo se estaba formando. Se formó la religión judía, porque por eso ellos pasaron por tantos pueblos, pasaron por Egipto, pasaron por
Abraham salió de Ur de los Caldeos, que eso era una ciudad de Mesopotamia que tenían creencia sumeria. Ellos creían en An, en Enki, en Enlil. Ellos esos eran sus dioses. Esa creencia ya estaba en Abraham. Cuando él salió a hacerlo esto, él no podía despegarse de la cosmovisión de la vida que él ya tenía. Él podía decir, ok, yo creo en Jehová, yo creo en Adonai, yo creo en el Shaddai, que es el Dios que se me está revelando. Pero la visión de la vida, de lo que es el cielo, de lo que es el infierno, de lo que es el mundo espiritual, ya él lo tiene de esas culturas. Él cree en ese Dios que lo llamo, pero en realidad lo que él está viendo, lo que él piensa que es el mundo espiritual, el más allá, qué pasa después de que uno muere, todas esas cosas, es creencia en lo que él creía, en lo que le habían enseñado. Eso él no lo puede quitar. Cuando él pasó para los cananeos, ahí ellos también tenían unas creencias. El dios él era el dios de los cananeos. Baal era el dios principal. Él era el padre de todas las cosas. Por eso es que cuando tú ves la gente del Antiguo Testamento, Samuel, Daniel, todos terminan en él, porque él era el dios de los cananeos. Así ellos le decían a Dios, él. Y así sucesivamente pasaron a Egipto. Ahí también se adoptaron cosas. Babilonia, que Babilonia son prácticamente descendientes de los sumerios y de los acadios. También ellos adoptaron. Los persas también tenían sus dioses, Marduk. Por eso es que en la historia de Esther, Mardoqueo, en realidad lo que significa es hijo o seguidor de Marduk. Mardoqueo. ¿Por qué llamar el personaje de una historia de la Biblia con un dios pagano? Todos ellos, mientras iban siendo cautivos o pasaban por los diferentes pruebas, adquirían cosas de ellos. Por eso que a veces la gente dice, no, la iglesia tiene muchas cosas romanas y adoptó culturas paganas y la hizo sincretismo. Pero es que el judaísmo también hizo sincretismo. El judaísmo yo pienso que hizo más sincretismo que la misma iglesia. Pero es que no se estudia, esas partes no te las van a decir en ningún lado. Por eso es que Jesús, para mí, no lo entendieron bien. Jesús, en realidad, él nació como judío y él tenía que seguir su fe judía. Pero Jesús en todo momento estaba combatiendo a quienes estaban construyendo esa fe. Por ejemplo, Jesús hacía como cuando un abogado litiga, ¿verdad? En un juicio, y eso tiene un nombre, como que cita casos anteriores como para justificar eso. A mí se me olvidó el nombre de eso. La cosa es que Jesús hacía eso mismo que hacen en estos tiempos. Un día lo acusaron que en un día de reposo sus discípulos estaban recogiendo espigas, y los fariseos pues le estaban reclamando porque tus discípulos hacen eso en un sábado, no se supone. Y él le dice que
que acaso cuando David tenía hambre, él no entró y tomó panes del propiciatorio y se los comió, panes que no eran lícitos comerlos, y lo hizo. Entonces yo digo, como David era una autoridad y se la dejaron pasar como una figura de autoridad, como David hizo eso, una persona cercana a Dios, entonces Jesús apelaba para entonces decir, ok, sí, hay excepciones, hay personas que evaden la ley. Incluso dice, el sábado no, el hombre no fue hecho para el sábado, sino el sábado fue hecho para el hombre. Entonces él siempre usaba su sabiduría para escabullirse cuando querían aplicarle la ley a él, y él la siguió porque él era judío y tenía que seguirla. Pero mira ahora, él como judío, nacido judío, tenía que cumplir la ley judía porque nació en un contexto judío. Por eso tenía que seguir la ley judía, porque si hubiese sido romano no tenía que seguirla. Pero él murió como judío siguiendo tradición judía, pero cuando resucitó no tenía que seguir la ley judía, porque ya él murió, ya él pagó del pecado en la muerte, ya él murió. Es una nueva criatura, y eso es lo que nos está queriendo decir Jesús. Él paga por nosotros para que ya no tengamos que seguir la ley. Ahora estamos bajo el Espíritu. Nuestros corazones cambian a corazones de carne, y ya la ley está escrita en nuestros corazones. No tenemos que ir a ningún versículo, a ninguna ley a seguirla, sino ya nosotros sabemos de antemano en nuestros corazones que está bien y que está mal. Ya no tenemos que hacer sacrificio. Entonces a Jesús no lo entendieron, porque él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y la gente se cree que eso significa, yo tengo que ir a la iglesia a confesarme, a confesarme no, a aceptar que Jesucristo es mi Señor. Si el mensaje no llega, o si yo no voy a una tarima o al púlpito a decir que el Señor es mi Salvador, pues yo no me salvo. Cuando en realidad eso no fue lo que Jesús dijo. Lo han malinterpretado. Cuando él dice yo soy el camino, es que mi forma de ser, mírenme, de todas las representaciones que han habido de Dios, de Moisés, de Daniel, de David, de toda la gente que han representado a Dios, yo soy el que mejor los represento. De todo lo que han escrito, yo soy la verdad. De todas las cosas que han escrito, esta es la verdad. De todo lo que han escrito acerca de mi Padre, de todas las representaciones que han habido de mi Padre, de todo, esta es la verdad. Está el camino y esta es la vida. Yo soy el que doy la vida. Cuando él dice, nadie va al Padre si no es por mí, no significa que tú, para ir al Padre, tú tienes que aceptar a Jesucristo, sino que Él es el que decide, que Él es el que va a estar esperándote allí, en la puerta del cielo, a decirte, ok, tú entras, tú no. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Kelvin, ¿de dónde tú sacas eso? Hay gente que dice, él dice, que me dirán Señor, Señor. Y yo les diré, yo nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Esa gente aceptaron a Jesucristo. Esa gente están haciendo milagros en nombre de Jesucristo. Esa gente estaban sacando demonios en nombre de Jesucristo. Habían aceptado a Jesucristo. Pero el requisito era hacer el bien. No habían hecho el bien. Ellos habían aceptado a Jesucristo. Pero para entrar hay que hacer el bien. Estaban delante de Él. Porque Él es el que decide. Él es el camino. Él es la puerta. Él está allí. Y cuando toda la gente en el mundo
hayan conocido a Cristo, no hayan conocido a Cristo, todos van a estar delante de Él, porque Él es el que está en la puerta dando vida eterna. Eso es lo que enseña la Biblia. No porque tú aceptes a Jesucristo en una iglesia, ya tú eres salvo. Porque esa gente también, esa gente que estaban delante de Cristo, aceptaron a Jesucristo y los echó al fuego eterno. No es una confesión de boca, es actuar como Cristo, es ser como Cristo, hacer el bien. Por eso es que mucha gente que no conocen a Cristo y hacen el bien por no haberlo conocido, se van a ir al infierno habiendo hecho el bien. Eso no tiene sentido. Así no es Dios. O sea, todas las personas, la gente dice no, que cuando la gente moría antes iba al seno de Abraham. Ajá, y antes de que Abraham existiera, ¿dónde iba la gente? Todos iban al infierno. Existieron gente antes de Abraham, toda esa gente se iban al infierno. Toda la gente que no escuchó el mensaje de Jesús antes, se fue al infierno. No había nada más. Entonces, tenemos que profundizar. Tenemos que profundizar porque lo que nos han enseñado, lo que nos han enseñado, en realidad no tiene ninguna congruencia con lo que está escrito. Estamos teniendo un problema de mala interpretación. No es que la Biblia esté mal, es que la han interpretado. Jesús es el máximo en haber interpretado todo y no lo entendimos. No lo entendimos. Hay cosas que Él vino a corregir y todavía nosotros las seguimos haciendo. Las cosas que Él vino a corregir las seguimos aplicando, porque no quisimos hacer la división. Él vino a traernos un nuevo pacto. Entonces, ¿por qué a veces seguimos actuando con el antiguo pacto que en realidad es imperfecto? No lo quieren admitir. Hay que vivir en el Espíritu, ya dejar de seguir siguiendo la letra, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. La gente no se quiere dejar llevar por el Espíritu, y cuando llegue el día, pues van a ser juzgados por la ley y no por la gracia, porque es que lo que están es siguiendo reglas. Lo que están es siguiendo reglas, porque no tienen sus corazones no han sido cambiados, no han sido transformados. Yo creo que yo voy a dejar el video hasta aquí. No es que el Dios del Antiguo Testamento no es el Padre de Jesús. El Padre de Jesús siempre ha existido. Lo que yo pienso es que fue malinterpretado. Los que escribieron la ley pusieron cosas que en realidad Dios no dijo, Dios no patrocinó, y se la aplicaron como que fue Él. También quien como dice la Biblia, que el Dios de este mundo cegó el entendimiento. Cuando están hablando del Dios de este mundo, no están hablando del Padre. Y si están hablando del Dios del mundo, Él siempre fue el Dios del mundo. Siempre fue el Dios del mundo. Y si el Dios del mundo tuvo que ver con meter errores en el Antiguo Testamento, puede ser. Y hay prueba de eso. Yo puedo buscar versículos donde Dios pone errores, hace que la gente cometa errores, hace que los profetas, que los sacerdotes cometan errores. En algún momento tocar esos temas, pero hasta aquí lo voy a dejar. Dios los bendiga y los guarde. Será hasta la próxima.